Hola a todos, un saludo cordial. Les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios y en este video vamos a generar un reporte en Excel usando la base de datos de Access e importando la información que tenemos en nuestra tabla productos a Excel. Bien, ya tenemos elaborada la tabla productos, la que hemos venido desarrollando ya en estos videos tutoriales. Lo que vamos a hacer ahora es trasladar esa información de Access a Excel. Para ello vamos a crear un botón. Nuevamente en el formulario le creamos aquí el botón y a este botón le vamos a asignar un nombre. A este botón le vamos a asignar el nombre de BTN exportar, correcto, BTN exportar, y a este botón le vamos a cambiar el nombre y le llamaremos exportar. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el botón exportar, este sí puede estar deshabilitado. Bueno, espero que sea la misma medida. Si es la misma medida, me pensé que era más grande o no es. Verá que no sé dónde medirlo, pero bueno, ya está. Muy bien. Clic derecho, ver código y listo. Bien, aquí ya sabemos qué tenemos que hacer. Esto es repetitivo, ¿ya? Así es que si es que esto lo estamos haciendo cada vez, ya lo vamos a saber de memoria. Muy bien, entonces una vez que ya hemos creado aquí nuestro acortador, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esto es muy sencillo. Vamos a colocar punto y vamos a usar una herramienta que ya también viene dentro de mi misma clase que tengo aquí en el formulario, que se llama Excel tabla. Le damos enter y aquí sí tenemos que generar una consulta SQL. La consulta SQL normalmente siempre comienza con la primera palabra, o en este caso esta selección que se llama select asterisco from, que hace referencia a la tabla. Mi tabla será productos. Muy bien, veamos cómo nos genera la tabla productos tal como está. Como podemos ver en la tabla productos tenemos dos tablas anexas. ¿Qué es lo que también vamos a explicar? Una tabla anexa es la cual está relacionada con otra tabla que está incluida dentro de la base de datos de Access, que viene a ser la tabla unidades para el tipo de unidad, y el tipo de categoría está anexado a la tabla categorías. Bien, entonces regresamos a Excel y decimos lo siguiente, punto. Bueno, aquí ya podemos asignarle en realidad un rango. Voy a decir que esta información se traslade a la celda A1. Muy bien, punto. Muy bien, entonces vamos a buscar la propiedad de nombre copy from record set, y a esta propiedad le vamos a asignar punto rct. Bien, entonces lo que estoy diciendo a mi macro de Excel es que esto se va a importar en el rango A1. Ya, vamos a darle aquí en ejecutar y vamos a ver si esto es cierto. A pesar de que está seleccionada la celda C2, vamos a exportar. Y bueno, pues sí, no me ha aplicado la opción de copiar en el rango A1, pero sin embargo me ha exportado la tabla de Access productos, la tabla productos, la ha importado a la hoja de Excel y podemos ver aquí el código, el nombre del producto, mejor dicho el código del producto, el nombre del producto, la categoría, la unidad, la categoría, el precio de venta y el precio de compra. Ahora, para que esto resulte pues más llamativo la exportación, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que como trabajamos en una hoja de Excel, nosotros tenemos el control de la hoja de Excel. Cambiamos la hoja a la nueva hoja que acabamos de crear y le llamaremos pues aquí productos. Bien, a esta tabla productos nosotros le vamos a asignar una cabecera, y la cabecera pues será el IDE, será el código, será la descripción, correcto, la descripción. ¿Qué más nos faltaría? Aquí sería la categoría, o no sé si es primero la categoría o la unidad. Bueno, es primero la unidad. Entonces esto lo seleccionamos a la columna E y aquí colocamos unidad, categoría, y ahora lo que vamos a hacer es trasladar el precio de venta y el precio de compra. Precio de venta y precio de compra. Ya tenemos aquí el precio de venta y el precio de
compra. Una vez que ya tenemos nuestra tabla, pues nosotros podemos asignarle lo que nos guste. Por ejemplo, yo le puedo asignar un formato de tabla, ¿correcto? La tabla tiene encabezados, le vamos a decir que sí y listo. Pues ya tenemos aquí nuestro formato de tabla de esta manera. Ahora vamos a decir que esto va a estar dentro de la tabla, dentro de la hoja de productos, ¿correcto? Y esto lo vamos a trasladar a la celda A2. Muy bien, regresamos al código de Visual Basic, exportar. Como ya sabemos que no nos está funcionando esto de manera correcta, por alguna razón inexplicable, vamos a decirle aquí range, correcto, range A2, con comillas, y vamos a colocarle aquí select, ¿ya? Después de esto, también nosotros tenemos que asignar la hoja. Entonces vamos a comentar aquí, es muy bueno siempre comentar, asignar la hoja. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al momento de asignar la hoja? Es asignar la hoja a la cual se va a distribuir pues la información. Por ejemplo, podemos colocar la hoja directamente aquí, usando la palabra ThysWorkbook, que es lo que normalmente yo siempre aconsejo que se use, porque es lo más práctico para evitar cualquier tipo de error. Ya, ThysWorkbook, el libro de trabajo, más la hoja, que en este caso sería la hoja que acabamos de crear, que se llama productos. Productos, por supuesto, productos, cerramos las comillas, punto, y ya nos quedaría de esa manera. Y finalmente lo que vamos a hacer es colocar lo mismo para la siguiente subrutina o la siguiente línea de código. Muy bien, entonces ya que ya lo tenemos, vamos a ejecutar, exportamos y ya se importó la información. ¿Por qué lo hago esto? Puedo estar en la hoja 1, correcto, vamos a limpiar esto. Y también a modo de practicar nosotros, vamos también a limpiar esta información que tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer aquí es borrar la información. Ya que tenemos aquí la tabla productos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, range, de range A2, y esto lo vamos a asignar hasta la columna G. Muy bien, la columna G, imaginemos que tenemos 1000 productos. Y esto podemos limpiar la hoja o también eliminar las filas. Ya, por el momento solo vamos a limpiar los valores que traen las celdas y no vamos a eliminar las celdas, lo cual es lo contrario a solamente limpiar. Muy bien, entonces vamos a ejecutar. Yo voy a exportar la información y vemos que no trae nada. Yo estoy usando la versión de Office. Bueno, actualmente la tengo esta versión no activada, la versión 2016, y al parecer pues esta versión parece que está trayendo errores, porque lo normal debería ser que me traiga acá la celda 2, limpie y después traiga los datos. Como vimos hace un momento, también no me aplicaba esta línea de código. Esto era suficiente, ya no necesitaba agregar esto de aquí. Bien, entonces vamos a comprobar, vamos a marcar aquí, la vamos a comentar la lista, la línea de productos, la que limpia, y vamos a ejecutar ya la línea exportar. Y bueno, pues ahí sí nos está funcionando. Vamos a revisar tal vez por ahí otro error. Voy a seleccionar aquí en la celda K11, pues indudablemente debería traerme la información a la celda A2, pero sin embargo estamos viendo de que sí es un error indudablemente de Visual Basic para aplicaciones. Me gustaría que ustedes también lo comprueben en su PC y me den sus comentarios, porque esto no debería suceder. Debería suceder lo siguiente, que al momento de cuando yo selecciono aquí en la celda 2, pues ya debería trasladar la información, porque para eso estoy usando esto de aquí. Bien, espero sus comentarios. No olviden de visitarme en mi página de excelservicios.com. También les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube